¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarte a vos y a Rosario. ¿Se ha venido el otoño por ahí también? Sí, 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 es muy bello el otoño en Córdoba. Lástima que en esta oportunidad, aún siendo tan bello, no deja de ser muy triste, ¿no? ¿Qué ha pasado finalmente con esto que ocurrió en la víspera con el ministro de Salud de Bolsonaro, que lo había destituido, que lo presionaron al presidente? Alguna revista, algún medio como Bella decía que habían sido los militares que le habían dicho no, tiene que volver. ¿Qué ha pasado concretamente con este tema? Bueno, Miguel, está ocurriendo una anomalía institucional absoluta en el Brasil, una anomalía que revela hasta qué punto Bolsonaro es una persona con grandes dificultades para ejercer el cargo que está ejerciendo. En los hechos diría que le desenchufaron el control, ¿no? Le desenchufaron el tablero de comando, lo desactivaron como presidente, pero le dejaron el cargo. Podríamos decir que por estas horas, por lo menos a lo que va del día de hoy, Bolsonaro es un presidente derrocado al que le mantuvieron el cargo de presidente, pero no las prerrogativas. No tiene la capacidad de decisión. En los hechos es eso lo que está ocurriendo. Todo esto comenzó con, bueno, en rigor comenzó desde hace tiempo, porque desde que se irrumpió el escenario de la pandemia no ha hecho más que cometer desaciertos, escenas verdaderamente grotescas y acciones de sabotaje contra las cuarentenas y demás medidas de distanciamiento social aplicados por muchos gobernadores y por muchos alcaldes, entre ellos nada menos que el gobernador de San Pablo, João Doria, que fue un aliado en su momento de Bolsonaro y hoy es uno de sus principales críticos. Bolsonaro venía saboteando sistemáticamente las medidas de cuarentena y de aislamiento social que se venían aplicando en diversos estados. Entró en choque con su propio ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, y Mandetta empezó a actuar por su propia cuenta, incluso públicamente empezó a desaconsejar hacerle caso al presidente. Era una situación absurda, insostenible. Entonces el lunes el presidente Jair Bolsonaro decidió echar de su gobierno a Luis Enrique Mandetta, el ministro de Salud, y cuando estaba por hacerlo, se lo impidieron. ¿Quiénes se lo impidieron? En lo inmediato, el general Walter Braga Neto, que oficia como ministro coordinador, o sea, en los hechos, un jefe de gabinete. El ministro Walter Braga Neto tuvo el apoyo del vicepresidente Hamilton Mourão, también un militar, y en esto habrían estado de acuerdo poderosos gobernadores como el de Sao Paulo, João Doria, también los titulares tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y los jueces supremos de Brasil. Hay un amplio acuerdo que incluye a varios ministros importantes del gobierno de Jair Bolsonaro, que él no puede tener el comando, por lo menos en lo referido a la lucha contra el coronavirus. Por eso, en los hechos, el general Walter Braga Neto ha sido designado una suerte de presidente operativo. Ese es el término que están utilizando muchos para describir la actual situación. Braga Neto es el presidente operacional por estas horas. Quiso destituir un ministro, una prerrogativa que es propia de un presidente, y no lo pudo hacer. Por eso es como si hubiera sido derrocado, pero conservando el cargo de presidente, por lo menos en lo nominal. En los hechos le han quitado el poder de decisión, Miguel. Vamos a volver contigo, hoy no tenemos más tiempo, pero es una situación muy delicada y vamos a ver qué pasa con Bolsonaro en los próximos días. Te mandamos un abrazo por hoy, Claudio. Un abrazo para ustedes. Que pases bien.